curso quinto de secundaria, quien te continuará acompañando durante todo este proceso. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Les recuerdo que estamos trabajando con el reportaje científico. Nuestra intención pedagógica del día de hoy es identificar la diferencia del reportaje con otros textos, ya que trabajamos en la pasada sesión con el reportaje y conocimos su estructura. Hoy vamos a compararlo con la noticia. Luego que la exploremos, vamos a utilizar ¿qué el día de hoy? Nuestra libreta de apuntes, lápices, recortes de periódicos, cuaderno de trabajo, para que puedas tomar apuntes de todo aquello que te resulte útil a la hora de facilitar tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Anota todo lo que te pueda servir para comprender lo trabajado. ¿Recuerdan ustedes qué es un reportaje? Un reportaje es un tipo de narración periodística que recompone sucesos de carácter noticioso y los divulga con fines informativos. ¿Saben que estamos trabajando con nuestro cuadernillo de trabajo? Pues llegó el momento de abrirlo y dirigirnos a la página 28. Aquí aparece un reportaje que tendrás que leer. Este está tomado del diario El Clarín, un periódico argentino que publicó este reportaje en julio de este año. Antes de que procedas a leerlo, vamos a contestar las siguientes preguntas en nuestro cuadernillo o cuaderno de apuntes. ¿Consideras necesaria la realización de las pruebas del COVID-19? ¿Por qué? ¿Conoces el significado de la palabra rebrote? Si no lo conoces, investígalo. Según tu punto de vista, ¿cuáles medidas debemos tomar para evitar que se incrementen los casos de coronavirus en nuestro país? Luego de la lectura, completa el cuadro que se encuentra en forma de lista de cotejos en la página 32. Una vez que lo completes, pues envíaselo a tu profesor guía. ¿Qué harás en esta actividad? Sencillo. Tienes 3 columnas, en una de ellas aparecen las características de la noticia y en los 2 siguientes vas a señalar con una X si observas o no cada una de ellas. Muy bien, sé que están trabajando muy fuerte. Ahora, vamos a prestar atención a los siguientes titulares. Autoridades de salud informan baja letalidad del COVID-19 y aumento en disponibilidad de camas. FDA aprueba el Remdesivir como tratamiento para COVID-19. El aceite de coco destruye el virus de COVID-19 según científicos filipinos. Terminamos de observar y escuchar algunos titulares noticiosos de actualidad. Pero ¿sabes qué es una noticia? ¿Para qué sirve esta? Las noticias son textos de validez inmediata y elaboración diaria que reseña para los lectores algún hecho o evento concreto que pueda resultar interesante para la opinión pública. Debes saber que la noticia posee una estructura que busca guardar coherencia entre sí y en relación su eje temático, que se desarrolla, ya sea político, social, económico, cultural o de cualquier otra índole. Exploremos su estructura. Tenemos el título, luego tenemos el lead o entradilla y finalmente el cuerpo de la noticia. Esta estructura sigue el estilo de pirámide invertida. Te invito a poner atención a esta cápsula sobre esta. La pirámide invertida
es un concepto de estructura textual que proviene originalmente del periodismo. La idea es colocar la información importante en el titular y en los primeros párrafos de una noticia. De esta forma, lo más relevante se concentra ampliamente en la base de la pirámide, mientras que la relevancia de la información se va reduciendo a medida que el texto alcanza figurativamente la punta de la pirámide, al final del texto. Ya en la introducción y en su respectivo titular, se debe responder a las 7 preguntas básicas que genera una historia. Nuestro quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo, cuánto, formando así el eje de la estructura del texto. La información se concentra en unas cuantas oraciones, esbozando los hechos brevemente. Los siguientes párrafos avanzan detallando el asunto, incluyendo de forma escalonada las fuentes, las particularidades y la información de contexto necesarias hasta alcanzar la punta de la pirámide invertida. En cierta medida, puedes jerarquizar la información partiendo de los contenidos básicos e ir progresando a medida que aumentan los detalles. Ahora bien, esto no quiere decir que el final ya no sea importante. En cierta medida, puedes jerarquizar la información partiendo de los contenidos básicos e ir progresando a medida que aumentan los detalles. Ahora bien, esto no quiere decir que el final ya no sea importante. Se trata más bien de aprovechar este espacio para especificaciones e información de fondo. De esta forma, se complementa el texto y se ofrece un valor añadido al lector que no quedó satisfecho con el resumen proporcionado en los primeros párrafos. Luego de haber disfrutado de esta interesante cápsula sobre la pirámide invertida, empecemos a practicar lo trabajado. Tenemos 2 gráficas, una de nuestra pirámide invertida y otra que es un recorte de noticia en donde vamos a identificar cada una de esas partes. Tenemos el título, el subtítulo y nuestro lead o entradilla. Toda noticia necesita incluir la respuesta a las siguientes preguntas, que en la escuela periodística norteamericana se denominan las 5 W. Estas son: ¿qué ha sucedido? O what. ¿Quiénes son sus protagonistas? O who. ¿Dónde ha sucedido? Where. ¿Cuándo ha sucedido? When. ¿Y por qué ha sucedido? Why. A estas 5 preguntas se pueden sumar 2, las cuales son: ¿cómo ha sucedido el acontecimiento? También llamada how, y cuánto, cuando vamos a hablar sobre cantidades. Esta es how much. A lo largo de la redacción de la noticia, el lector podrá ir comprendiendo el acontecimiento según se vaya encontrando con estas características y estas respuestas previamente explicadas. En este momento vas a abrir tu cuadernillo o tu cuaderno de apuntes. Vamos a, luego de llenar estas preguntas, enviárselas a nuestro docente guía. Las preguntas son: ¿qué es una noticia? Investiga las características que tiene la noticia. ¿Por qué la noticia sigue una estructura de pirámide invertida? ¿Qué son las 5 W y para qué sirven? ¿De qué partes consta la estructura de una noticia? Recuerda siempre enviarle tus respuestas a tu docente guía. Algo importante a la hora de identificar el título es que es un enunciado breve, conciso y preciso acerca del tema que se está trabajando. Este lo podemos identificar, pues regularmente se encuentra en negritas. Los titulares recogen lo esencial de la noticia. Pueden ser informativos o llamativos. El informativo es un resumen de la noticia tal cual es presentada. Sin embargo, el llamativo ofrece unos parámetros y unas figuras literarias que lo que llaman es la atención del público. Regularmente
se utilizan para captar totalmente su atención, aunque no estén completamente ligados a este. Los titulares pueden constar de 3 elementos fundamentales. Un antetítulo, que regularmente está en negritas, pero se coloca encima del titular principal, que está en unas letras en negritas también, pero más grandes. Un título o cabeza, que ya hablamos sobre él, y un subtítulo. Pero la parte principal, la parte imprescindible de este es el título o cabeza, que cuenta lo esencial de nuestra noticia. Los otros dos, el antetítulo y el subtítulo, se les puede prescindir de ellos, puesto que simplemente se utilizan para ofrecer datos adicionales o complementarios. Profundicemos un poco lo que acabamos de ver. Vas a recortar una noticia y señalar cada una de las partes que previamente hemos hablado sobre su estructura. Y vas a recortar en periódicos impresos o te puedes dirigir también a periódicos digitales y elegirás 5 titulares informativos. ¿Escuchaste bien? 5 titulares informativos y 5 titulares llamativos. Con estos vas a completar el cuadro y luego compartírselo a tu profesor guía. Luego del título nos vamos a encontrar con el lead o entradilla de la noticia. Este es la parte más importante de nuestra noticia. Viene siendo el primer párrafo que está en él y que muchas veces aparece en la portada del periódico y que luego se desarrolla en sus páginas internas. Nuestra noticia posee además un cuerpo. Se preguntarán, ¿un cuerpo? Sí, un cuerpo, pero no de carne y hueso como el de nosotros. Nos referimos más bien al desarrollo del texto informativo completo, que fue anunciado en la entrada. Este es el núcleo principal de la información, en el que se describen los hechos del relato con todos los detalles. Agrega datos nuevos, documenta lo expuesto previamente en la noticia y se explaya en los pormenores del suceso. Para su elaboración se comienza con el cuello de la información. ¿A qué nos referimos? Pues a los párrafos que presentan la situación y los posibles vínculos del hecho con otros sucesos publicados en noticias anteriores. Los párrafos se van a organizar de acuerdo a la estructura textual que se elija para su redacción. Un tip para redactar nuestra noticia es utilizar esas 5 W que mencionamos anteriormente con las 2 que se pueden añadir. ¿Nos referimos a cuáles? Recordemos, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Quién o quiénes? Y nuestro qué, que es el fundamental. Vamos en este momento a recordar lo trabajado hasta el momento. Recordemos, ¿qué es la noticia? La noticia es un texto de validez inmediata y elaboración diaria, que reseña para los lectores algún hecho o evento concreto, que pueda resultar interesante para la opinión pública. Consta de 3 partes fundamentales: el título, la entrada o lead y el cuerpo de la información. Los títulos, recuerden que ahí está el titular, el antetítulo y el subtítulo. Son la llamada de atención del lector, lo que va a captar su atención. La entrada es el núcleo, la esencia de la información. Es el párrafo inicial que resume los datos más importantes. El cuerpo desarrolla lo anticipado en la entrada o lead, ampliando esos datos e introduciendo otros nuevos. Recuerda que además de esto, tu noticia debe tener un cierre que permita concluir con tu nota. Acabamos de conocer y de identificar la estructura de las noticias. Ahora es recomendable que profundicemos en sus características. Las características correspondientes a la noticia son veracidad, es decir, los hechos o sucesos deben ser verdaderos, no imaginarios o inventados, y por lo tanto verificables.
Objetividad. ¿Por qué objetividad? Porque su autor, el periodista, no puede introducir en él lo subjetivo, algo particular, lo que él piensa sobre eso. Claridad. Los acontecimientos deben ser expuestos de forma ordenada y lógicamente. Brevedad. ¿Por qué? Porque no puede ser una extensión demasiado larga, ya que aburriría a nuestro público y se perdería de la información que queremos ofrecerle. Generalidad. La noticia debe despertar el interés social y no solamente el particular de una persona o de quien lo escribe. Y sobre todo, debe ser actual, reciente, con proximidad, es decir, que el levantamiento de estas informaciones entregadas provoquen el mayor interés si son cercanos a su receptor. Vamos a recapitular. Hemos visto qué es una noticia, cuál es su estructura. Hablamos sobre todas sus características. Les invito a ir anotándolas para cuando llegue el momento de establecer las diferencias entre ella y el reportaje que trabajamos en la sesión anterior. Ya respondimos a nuestra primera inquietud, que era, ¿qué es una noticia? Pero, ¿ustedes saben cuál es la finalidad de la noticia? ¿Para qué elaboramos o redactamos la noticia? La finalidad de la noticia es informar a su público de uno o de varios eventos en un ámbito determinado. Es decir, es una fuente de datos, de acontecimientos o novedades de interés para la opinión pública. Al mismo tiempo de cumplir un rol social de divulgar y hacer de público conocimiento diversos eventos por los que pueden estar interesados. Como todo en la vida, tiene sus clasificaciones, que algunas veces llamamos tipos. La clasificación tradicional de la noticia atiende a dos características fundamentales: a su temática general y al tratamiento que ésta recibe. Conozcamos ahora cada una de estas. Según su temática general, las noticias se pueden clasificar en políticas, deportivas, económicas, culturales, sociales, de farándula o de espectáculos y científicas. Según el tratamiento del tema, en cambio, las noticias se clasifican de otra forma. Hablamos entonces de características que van a permitir clasificarlas en futuras o de futuro, cuando nos referimos a eventos próximos o que van a ocurrir en lo adelante; de actualidad, su nombre lo indica, cotidianas; de efemérides, cuando hacen referencia a hechos que ocurrieron en el pasado pero que recordamos; complementarias, cuando abordan noticias menos relevantes pero que complementan o completan otras noticias principales; y tenemos, por último, la de servicio público, cuando la información se relata haciendo foco en que pueda ser relevante o útil para el público. Recalcamos que en esta sesión estamos trabajando con las diferencias entre el reportaje y la noticia. Como terminamos de señalar las clasificaciones de la noticia, es imperante indicar que el reportaje también se clasifica. Se clasifica en reportaje narrativo. Este aborda el tema a partir de un recuento narrativo de sus eventos. El reportaje científico, el cual aborda una dimensión del saber tecnológico o científico y lo explica e interpreta en términos leves, es decir, con palabras que alguien que no es del área puede entender con cierta facilidad. Tenemos el reportaje de investigación. En este, el periodista profundiza en un tema o evento desde múltiples aristas, haciéndole seguimiento y completando un verdadero periodista como pivote para adentrarse narrativa y descriptivamente en una cierta temática. El descriptivo aborda su temática específica basándose en la capacidad de observación y de detalle del periodista para reconstruir impresiones tenidas en persona. Ahora vamos a trabajar con las similitudes. Ya hemos visto su clasificación de cada una.
Hablamos de todas las características del reportaje, hablamos de las características de la noticia. ¿Cuáles son esas similitudes? Bien, ambas se caracterizan por su carácter informativo, por ser divulgadas en los medios masivos de comunicación, ya sea escrita o como el periódico impreso, las revistas o los medios digitales. Continuando con el desarrollo de este propósito, destacaremos que el reportaje se clasifica también según el ordenamiento del contenido, donde nos encontramos con el reportaje de acontecimientos, que consiste en presentar una visión estática de los hechos. Ahí el periodista es un observador, simplemente desde afuera va narrando lo que observa. A diferencia del reportaje de acontecimientos, en el de acción, los acontecimientos se presentan en forma dinámica, tal como si se tratara de algo que está ocurriendo en el momento. El periodista debe seguir el ritmo de la evolución de los hechos, ya que escribe la historia desde dentro del acontecimiento. Y así debe hacer sentir al lector también. Este tipo de reportaje está asociado a la narración, ya que el relato debe seguir la evolución temporal del acontecimiento. ¿Qué acabamos de abordar? Bien, que la noticia se caracteriza por ser veraz, objetiva, clara, breve, de generalidad, de proximidad y sobre todo de actualidad, que se puede clasificar atendiendo a su temática general y al tratamiento que ésta recibe. Estudiamos además las semejanzas entre este y el reportaje. Como actividad final, investigaremos las diferencias entre la noticia y el reportaje. Buscaremos un recorte de una noticia y de un reportaje. Con ellos dos, lo que haremos es identificar las partes, es decir, su estructura. Verificaremos si cumple con todas las características que hemos trabajado hasta el momento y estableceremos las semejanzas y las diferencias que encontremos. Recuerda enviarle todas tus asignaciones a tu docente guía. Hemos llegado al final de nuestra sesión de clases de lengua española. Los invito a seguir trabajando e investigando sobre el interesantísimo mundo de los géneros periodísticos, a realizar sus asignaciones y entregarlas a tiempo. En nuestro próximo encuentro tendremos un paso a paso de cómo elaborar nuestro reportaje científico sobre la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Hasta nuestro próximo encuentro. Bye.